Teníamos con mi esposa un hijo de 5 años. Estábamos esperando con mucha ilusión una bebé para ese año. Nos había costado bastante tiempo lograr quedar en embarazo y teníamos la ilusión muy grande de tener un hermanito, una hermanita para nuestro hijo menor. Nosotros hemos sido una empresa intensiva en importaciones, por consiguiente altamente dependiente del capital de trabajo y apalancado con el sistema financiero. En ese escenario nosotros llegamos a tener una presión financiera muy grande, pero cuando fuimos a conseguir cupos de dinero prestado con los bancos con quienes teníamos cupos de crédito, pues nos encontramos con que los bancos o estaban en dificultades y no estaban prestando dinero o las tasas de interés eran asombrosamente altas. Esa presión financiera a la cual no estábamos acostumbrados, yo manejaba un horizonte de tiempo usualmente de 4, 5, 6 meses. Con la presión financiera tan grande, mi horizonte de tiempo se volvió de un día para otro. O sea, yo hoy no sabía cómo iba a pagar todos los vencimientos de mañana. Y entonces me enfrentaba a noches de desvelo y angustias muy grandes por no tener claridad de cómo pagar. Paralelamente, yo llevaba una vida sedentaria. Yo desde los 20 años, en ese entonces tenía 38 años, yo no hacía ningún deporte. Estaba dedicado completamente a la familia, al trabajo, y era muy intenso el tema del trabajo. Entonces, pues esas pocas horas de sueño, noches largas, angustias, paralelamente mi esposa, yo me imagino que fruto de las tensiones, pues que me veía a mí, ella estaba en un embarazo de alto riesgo. En algún momento tuvo que ir al médico y le diagnosticaron alto riesgo y tenía que cuidarse muchísimo. Entonces yo entré como en un círculo vicioso de angustia, de poco sueño, de mucho estrés, tratar de buscar créditos con un banco no podía, si no obtenía con el uno, con el otro, pues yo veía que se me iba a derrumbar toda la estructura de la compañía y finalmente era la lonchera de la familia, ahí trabajábamos todos los hermanos, de esa vivíamos mi mamá, los 5 hermanos, entonces era una presión supremamente grande y yo lo que hice fue interiorizar, guardarme para mí toda la angustia y no compartirla. Y entonces, pues literalmente eso después me hizo mella un día haciendo una transacción financiera. Salí a conseguir dinero con un banco que me tenía una línea de crédito. Primero no me lo querían desembolsar, finalmente cuando me lo fueron a desembolsar me dijeron que era con una tasa del 60%. En ese momento yo siento que el brazo izquierdo se me empieza a dormir y a dormir y empiezo a sentir un mareo. Hice la transacción, automáticamente colgué, salí, le dije a mis hermanos que necesitaba ir era hora de almuerzo, que necesitaba tomarme un whisky, pero me sentí mal y después del almuerzo y el whisky me fui a la clínica y allá me diagnosticaron que había tenido un preinfarto, que tenía que tener un reposo total. Por fortuna era un viernes, logré estar el fin de semana tranquilo, pero pues esto realmente ya le empezó a poner una tensión muy fuerte. Yo esto no se lo compartí a mi esposa y pues realmente posteriormente ella se entera de la situación y pues eso le produce a ella una angustia muy grande. Fruto de eso, ella tiene una hemorragia que nos lleva a que nuestra hija nazca prematura de 8 meses. En urgencia nos vamos para la clínica y bueno, nace nuestra bebé en condiciones de mucho cuidado, pero al otro día ella sufre un paro respiratorio y ahí realmente cuando el médico nos avise y yo voy a verla al cuarto de cuidados intensivos, mi vida prácticamente se desmoronó porque pues sentí demasiadas emociones encontradas y ahí realmente yo tuve un punto de quiebre en la vida y siento que cambió por completo la forma como yo veía todo. ¿Qué puedo resumir yo de ese momento en cuidados intensivos viendo a mi hija tan vulnerable, respirando y luchando por vivir? Y yo para contarle esa noticia a mi esposa, en ese momento la angustia me hace pensar que mientras que yo estaba concentrado en la empresa, no estaba disfrutando el momento tan bello que es un embarazo, básicamente por la incapacidad que tenía de concentrarme en algo más que la crisis financiera. En ese momento entendí que yo no vivía para los negocios, sino que estaba en el negocio de la vida e hice un switch por completo y de ahí en adelante emprendí un camino completamente diferente. Lo primero, mirando desde el punto de vista empresarial, errores comunes que se cometen. Primero, no tener información confiable y oportuna que nos permita saber claramente en dónde está la compañía y qué decisiones tomar. En nuestro caso, como teníamos un periodo continuo de bonanza, los estados financieros no eran tan actualizados, tan oportunos y nos tomó un tiempo encontrar cuál era la situación inicial que teníamos para enfrentar la crisis. Lo segundo, por ausencia de esa información no pudimos visualizar escenarios con anticipación. Ahí aprendimos una segunda lección, que uno debe cuidar mucho
la tesorería, la liquidez en estos momentos complejos. El tercer conclusión importante que yo veo es, en esa época nosotros éramos una empresa completamente cerrada, no teníamos externos en la junta directiva, de hecho la junta directiva éramos nosotros mismos, entonces estábamos acostumbrados a ver el mundo desde nuestra perspectiva. Por ese motivo cambiamos y empezamos a pues, actualizar la información, a tener mejores herramientas, a tener externos que nos aconsejaran. Eso desde el punto de vista empresarial. Yo creo que cuando uno está en una situación muy compleja financiera, olvida algo, y es que la hora más oscura es justo antes del amanecer. Cuando uno siente que ya no da más y se va a reventar, o la compañía, o uno, o la familia, probablemente es que uno esté cerca del final, pero la incertidumbre que permanentemente uno tiene lo hace pensar que no sabe uno cuánto falta. Si uno devuelve aquí la película, la empresa estaba en riesgo, mi salud se puso en riesgo, la salud de mi esposa se puso en riesgo, y la salud de nuestra hija se puso en riesgo. Todo esto junto es una carga emocional muy compleja de sobrellevar. Aquí viene la otra gran enseñanza, ya entrando en lo personal. Lo primero, hay que tener una vida equilibrada. Yo a raíz de esto empecé a caminar. Después de caminar, empecé a trotar 1 kilómetro, después 2, después 5. A los años hice carreras de 10. Finalmente terminé volviéndome atleta de alto rendimiento y hoy en día yo corro maratones y las corro con mi hijo mayor. Eso me cambió por completo. El deporte me equilibra el cuerpo y el cuerpo me estabiliza la mente. Cuando yo llego a la oficina, por más compleja que sea una situación, los problemas van a ser exactamente los mismos, pero yo los veo mucho más pequeños. La segunda reflexión que a mí me quedó, yo creo que no habrá mejor consejero para uno que la esposa. Yo creo que yo fui inmaduro y egoísta al guardarme todo pensando en no generarle pensiones a mi esposa por su estado de embarazo. Yo creo que ella de pronto se imaginaba más cosas de las que realmente estaban sucediendo, pero el mayor problema era yo, que yo pensaba que eso no era para compartir. Craso error. Hoy en día yo, por más compleja que sea la situación, yo las comparto con ella y le cuento sin rodeos. Tengo esta y esta situación y la verdad, en muchas ocasiones, su sentido común, su visión externa, me ha ayudado tremendamente a salirme de embrollos que yo consideraba grandes, o yo mismo los estaba agrandando sin necesidad. Entonces el segundo mensaje fuerte es, esto es un tema de familia, esto es un tema de pareja, la pareja es la base de la sociedad, si no está sólida, la familia no va a vivir bien. Y cuando uno está manejando una empresa familiar, que es lo común en el país, empresas medianas y pequeñas, mayoritariamente somos empresas familiares, uno tiene que estar mirando un triángulo que no se le puede descompensar. Uno tiene que buscar que la empresa sea sostenible, que la familia esté unida y que el patrimonio esté seguro. Y por cualquiera de las tres esquinas que uno tiene dificultades, la grieta se transmite automáticamente en los otros dos lados. Entonces, el reto de ser empresario familiar es más grande porque la carga emocional es muy fuerte, pero uno nunca debe perder el norte. Y ese norte se lo dan las tres dimensiones que yo hablaba antes: la familia, el patrimonio y la empresa y su sostenibilidad. El mensaje final de todas estas enseñanzas es que uno no debe dejarse obnubilar por la situación. Los líderes y quienes tenemos responsabilidades funcionales o generales, inclusive familiares, debemos obrar con fe, con principios y transmitir serenidad, sentir que vemos la luz al otro lado y estamos dispuestos a asumir sacrificios, tomar decisiones difíciles, tener coraje, pero nunca perder la ilusión y la esperanza. Entonces, yo creo que las crisis son una oportunidad para crecer personalmente, para madurar. La vida es un proceso continuo de maduración, pero uno puede obtener de ellas unas grandes experiencias que uno puede dejar con ellas enseñanzas muy valiosas para la vida de muchos y para uno mismo.